Buenos días, estimadas y estimados oyentes. Vamos a continuar hoy con nuestro tratamiento de la filosofía aristotélica. En la sesión anterior nos hemos quedado en una obra de la etapa intermedia llamada la Ética a Eudemo. Vamos a concluir este pequeño acápite sobre la Ética a Eudemo. Vamos luego a pasar a la primera versión de la metafísica o metafísica anterior o antigua, y luego vamos a ingresar a la etapa de la madurez de Aristóteles, a sus obras definitivas escritas cuando él se estableció nuevamente en Atenas y creó el llamado Liceo. Pero antes diremos unas palabras más sobre la Ética a Eudemo, porque su importancia reside en lo siguiente. Todas las culturas, sin excepción, han tenido códigos morales. Por ejemplo, los 10 mandamientos de la religión judía, adoptados luego por las diferentes corrientes del cristianismo. Los 5 pilares del Islam, las 3 reglas fundamentales del imperio incaico. Es decir, en una palabra, ninguna sociedad puede vivir sin un código, es decir, sin un reglamento más o menos ordenado de pautas de comportamiento normativas que se vuelven obligatorias para la sociedad. No significa esto que las reglas sean seguidas al pie de la letra. Lo más normal es que los seres humanos no seguimos todas las reglas éticas que nos han enseñado, sino solo parcialmente y a regañadientes. Lo novedoso en el caso aristotélico es que bajo el nombre de ética, palabra inventada por Aristóteles, se ha producido aquí el primer tratamiento intelectual científico acerca de las pautas de comportamiento. En la Ética a Eudemo no existe ninguna prescripción de comportamiento. En esta obra, Aristóteles en ningún momento dice debemos actuar de tal o cual manera, debemos evitar el asesinato y la mentira, nada de eso. Él más bien estudia lo que hoy llamaríamos una sociología del comportamiento y sus valores rectores. Entonces, la novedad reside en que en términos actuales sería más una sociología del comportamiento humano, no tanto un libro de prescripciones éticas. Y aquí, estimado público, no hay duda de que es algo novedoso, porque que yo sepa, pudiendo equivocarme fácilmente, las grandes culturas de la humanidad, la egipcia, la asiria, la babilonia o la judía, no establecieron o no produjeron una especie de sociología del comportamiento, sino las reglas concretas, cómo debe uno tratar al otro y tratarse a sí mismo en la vida. La Ética a Eudemo es interesante porque Aristóteles pone a la felicidad individual como el bien supremo en la tierra. Filosofía, nos dice, es analizar qué es la felicidad,
¿Cómo es ese bien supremo? ¿Cómo se lo consigue? ¿Y cuáles son sus nexos con otros valores? Eudemo, a quien está dirigida esta obra, fue un alumno muy conocido de Aristóteles que no ha dejado una obra propia, pero que está inmortalizado en el nombre de esta obra, así como la Ética Mayor, que la vamos a ver en la siguiente sesión. La Ética Mayor está consagrada a Nicómaco, y por ello se llama Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquea. Aquí en la Ética a Eudemo, Aristóteles nos muestra el primer tratado más o menos sistemático sobre análisis del comportamiento humano y sus vinculaciones con los valores rectores que guían, inspiran y legitiman las acciones concretas. Aristóteles menciona 3 metas valóricas, o sea, 3 valores que son normativos para el comportamiento humano. La razón en sentido práctico, es decir, la frónesis, la prudencia, el placer, ustedes comprenden fácilmente lo que es eso, y la benevolencia, o sea, el actuar de acuerdo a lo que se supone que es justo en un contexto histórico determinado. Reitero esos 3 valores por las dudas: la razón en sentido práctico, el placer que todos comprendemos. El placer es uno de los grandes valores que hasta hoy más que nunca, rigen la vida humana, y la benevolencia. Por las dudas, el término es claro: benevolencia es el actuar de acuerdo a lo que se supone que es justo en un contexto histórico determinado. Por las dudas, aquí en la pizarra del chat he puesto este sustantivo latino, que tiene obviamente una equivalencia en griego. Significa, como ustedes pueden comprender fácilmente, el querer el bien para los otros, lo cual no es algo tan comprensible y tan practicado hoy en día. Estas 3 metas normativas están siempre en movimiento. Vamos a ver hoy mismo cómo el movimiento es uno de los grandes conceptos de la filosofía y sobre todo de la metafísica aristotélica. En movimiento significa estar también en controversia mutua. La razón práctica es lo más usual, está a menudo en contraposición al placer. Y el placer puede estar en contra de la benevolencia que, según Aristóteles, debemos a nuestros congéneres, es decir, a los seres humanos que están cerca de nosotros. La felicidad como bien supremo significa aquí en el campo práctico el intento de equilibrar estos factores. Aquí, estimado público, creo yo que con gran originalidad, Aristóteles ha concebido una definición de felicidad muy diferente a la que se había podido leer hasta entonces y a la que en esa época era usual en todas las culturas. Una definición diferente. Felicidad es el intento de equilibrio entre la prudencia, el placer y la benevolencia. Entonces tenemos aquí a la felicidad
que no puede consistir en solo desear a uno mismo y al prójimo el éxito en la vida cotidiana, sino que la felicidad debe incluir el equilibrio entre el placer mundano y material, que nunca podemos dejar de lado, sería irreal el hacerlo, y naturalmente el equilibrio también con lo que debemos al prójimo, con la benevolencia que nosotros tenemos que practicar con nuestros congéneres para evitar el caos, la guerra de todos contra todos. Aristóteles distingue tres modos de vida feliz que los coloca en una jerarquía, es decir, él también, yo diría, en un esfuerzo intelectual relativamente original, el estimado público ha establecido cuáles acciones y pensamientos nos llevan a una felicidad mayor y cuáles nos llevan a una felicidad menor. Esta jerarquía se llama clásica no porque haya sido practicada, sino porque fue predicada, que es algo totalmente diferente. La complicadísima relación entre teoría y praxis, justamente en el campo de la ética cotidiana y de la consecución de la felicidad, es naturalmente el gran tema posterior de la ética nicomaquea. Pero aquí ya aparecen algunos elementos. Estimado público, Aristóteles coloca en primer lugar de la jerarquía la vida filosófica que se orienta por la razón. Reitero, la vida filosófica que se orienta por los conceptos de la razón es la que nos da, la que nos brinda la felicidad mayor. Curiosamente, la felicidad mayor, la duradera, la que resiste los cambios del tiempo, la que resiste los avatares del destino, sobre todo los avatares negativos del destino que nos tocan probablemente cada día, aunque sea en proporción reducida, eso se puede evitar, según Aristóteles, con una vida filosófica orientada por la razón. Naturalmente podemos decir, estimado público, que Aristóteles se toma él mismo como ejemplo de la vida más racional, más plena y más feliz, lo cual no sabemos si ha sido así. Hay muy pocos testimonios sobre la vida cotidiana, familiar de Aristóteles. Sabemos que estuvo casado 2 veces, que sus hijos murieron jóvenes, etcétera, pero más detalles no hay. En cambio, él ha puesto esa vida filosófica que él practicaba, según él mismo, cada día, como el primer lugar de la clasificación de las vidas que nosotros debemos hacer, la vida filosófica orientada por la razón. En segundo lugar, Aristóteles pone la vida política, que se orienta por el deseo, por el anhelo de conseguir la justicia y la paz. O sea, la vida política en segundo lugar. En la antigua Grecia, estimado público, sobre todo en las ciudades-estados pequeños como Atenas, Corinto, Estagira, la ciudad natal de Aristóteles, la vida política de los ciudadanos era también una especie de pasatiempo bien visto. Eso es comprensible. Muy poca gente podía viajar, viajar era algo extremadamente peligroso y carísimo. No habían los medios modernos de comunicación, no habían los espectáculos públicos de hoy, no habían
estas inmensas convocatorias musicales de la juventud actual. No había absolutamente nada de eso. Por lo tanto, justamente la vida política para los varones libres mayores de edad era una de las ocupaciones mejor vistas. Entonces, Aristóteles pone la vida política, es decir, asistir a la Asamblea Popular, tomar parte en los muchos tribunales populares que se formaban, tomar parte en la discusión informal en el ágora, todo ello, reunido bajo el nombre de vida política, constituía una parte, yo creo también que es verdad, de la felicidad cotidiana. En el fondo se trata de una interrupción de la vida laboral. La vida laboral terminaba más o menos con la caída del sol y justamente a esa hora se reunía la Asamblea Popular y los tribunales, porque en esta sociedad todavía muy elemental que era la sociedad ateniense de la época clásica, la gente tenía que trabajar duramente durante el día. Y solo al terminar las labores cotidianas podía uno reunirse con los amigos y con los que pensaban de manera similar, es decir, con los adherentes a una línea política o a un líder, lo más usual, a una personalidad que tenía la función de guiar. Uno se reunía con ellos para hacer política. Y política, la política bien lograda para Aristóteles es la política que se orienta por los valores de la justicia y la paz. En tercer lugar y último de esta jerarquía de vidas está la vida placentera, es decir, la vida consagrada a los placeres. No hay que pensar, estimado público, solo en los placeres materiales de la carne, las comilonas, etcétera, sino hay que pensar también en los placeres del arte, de la música. La música era una actividad muy bien vista por Aristóteles. Vamos a ver posteriormente el enorme lugar que Aristóteles otorga a la música como factor educativo. Pero lo que sí podemos decir con toda seguridad es que habían placeres realmente aceptados por la opinión pública filosófica. Placeres que tenían que ver más con la consecución de una mayor cultura. Y esto, estimado público, se consigue con el teatro, otra de las grandes y pocas aficiones públicas que habían en la Grecia clásica, la música, el teatro, sobre todo la comedia, que era muy, muy popular en esa época, y también la lectura de poesía, que se realizaba en plazas públicas. La poesía era mucho más popular que hoy. Hoy todavía hay festivales de poesía, pero es algo que concita la atención de relativamente poca gente y me imagino, pudiendo equivocarme, que la juventud no es muy afecta a audiencias poéticas. En cambio, en la época de Aristóteles, todavía la poesía tenía un rango excepcionalmente alto dentro de las artes. Entonces, escuchar a un gran poeta, sobre todo a esos bardos itinerantes, a esos poetas que iban de ciudad en ciudad cantando, por ejemplo, las glorias pasadas de Grecia, los aedos, los aedas o los bardos como Homero y Hesíodo, esos eran una de las pocas y grandes atracciones públicas.
Entonces, tenemos que ver esta tercera vida placentera que nos explica Aristóteles, no solamente como la vida de los placeres materiales, sino como la vida de los placeres culturales. Culturales. Eso es lo interesante. Ahora bien, Aristóteles discute, como siempre, eso es lo que lo enaltece, lo que se ha dicho antes sobre la felicidad. Es una famosa frase de Homero. Homero no escribió solo la Ilíada y la Odisea, sino también, estimado público, algunas estrofas cortas, pero de contenido filosófico. Por ejemplo, en la famosa competencia con Hesiodo. Homero era mucho mayor que Hesiodo, pero Hesiodo ganó curiosamente estas competencias. Y ahí Homero nos dice lo siguiente, lo cual es rebatido por Aristóteles. No haber nacido parece ser la forma suprema de felicidad. ¿Por qué decía Homero esto? Porque al haber nacido y crecido, uno está expuesto a los avatares casi siempre negativos y dolorosos de la existencia. Esto, estimado público, en una vida que en promedio, en la época clásica de la cual estamos hablando, siglo IV antes de Cristo, como promedio duraba 30 años, y 30 años generalmente de sufrimientos, de dolor para la mayoría de las personas, de hambre, de vidas monótonas y muy, muy dedicadas al trabajo, era pues una vida donde la felicidad no existía realmente, donde lo negativo y hasta lo doloroso era lo normal. Entonces, Homero es el que dice, no haber nacido parece, él no dice es, parece ser una forma suprema de felicidad. Y como segunda alternativa, nos dice Homero, la vida como vegetales es la segunda alternativa positiva, porque los vegetales viven, pero no sienten, no tienen sistema nervioso. Es decir, esa vida sin dolor, pero aburrida, esa vida que está anclada a un mismo lugar toda la vida, sería la segunda alternativa. Y en cambio, la vida animal nuestra, la vida autónoma, es para Homero un conjunto de sufrimiento, no un conjunto de maravillas. Y por ello, no haber nacido o ser solo vegetal parecen alternativas más o menos aceptables. Aristóteles refuta esta vieja tradición estoica, podríamos llamarla, de definir la felicidad. Y él nos dice, siguiendo a un conocido filósofo de su época, aquí les pongo el nombre. Anaxágoras vivió, digamos, una generación anterior a los clásicos. Anaxágoras era amigo de Pericles, o sea, del siglo V antes de Cristo. Ha dejado una obra muy, muy pequeña, solo fragmentos se han conservado de la obra de Anaxágoras, pero Aristóteles, que siempre aprovecha la oportunidad para citar a los predecesores en el pensamiento, o sea, él construye su propia teoría, él lo dice claramente, como conclusión, culminación de lo que se ha hecho antes. En ese sentido es una persona muy honrada
él admite lo que se ha hecho antes, lo que los filósofos y pensadores, también los escritores antes de él han conseguido, y trata naturalmente de establecer, de edificar una propia filosofía que está basada en un cimiento. Y ese cimiento, como lo vamos a ver al estudiar la metafísica, él reconoce plenamente los logros positivos de filósofos anteriores. Anaxágoras ha explicado por qué vivir es mejor que no vivir. O sea, por qué vivir es una alternativa preferible a lo que dice Homero, que no haber nacido es la mayor forma de felicidad. Anaxágoras nos dice, y Aristóteles lo cita positivamente, aunque vivamos una vida durísima de sacrificio y de dolor, el solo hecho de vivir nos permite contemplar la belleza del mundo físico y el orden divino del universo. Y Aristóteles se pliega a esta opinión y nos dice claramente, pese a todo el sufrimiento, el dolor, la perspectiva de la muerte que tiene cada vida, por lo menos y durante cierto tiempo, la vida nos permite contemplar, claramente una decisión en favor del orden contemplativo que lo vamos a ver más adelante. Nos permite contemplar la belleza del mundo físico. La verdad es que Grecia comerciales y sobre todo industriales, es demasiado montañoso, países del mar, sus muchas islas, sus bosques, etcétera, mucho más en la antigüedad, era realmente un sitio muy bello para verlo. Entonces, la belleza del mundo, el contemplar la belleza del mundo es naturalmente un placer estético de primer rango. Obviamente podríamos decir nosotros, esto es un cinismo. La contemplación de la belleza física del mundo no se le puede pedir a un esclavo que tiene que trabajar las 24 horas del día y morir extremadamente joven. Pero Aristóteles nos dice, es mejor haber echado, aunque sea un vistazo a la belleza del mundo natural, y haber echado también un vistazo al orden divino, al orden racional del universo antes de morir. Y entonces habríamos tenido por lo menos un momento de felicidad. Además, nos dice Aristóteles, la contemplación de la belleza del mundo es un placer estético, y contemplar el orden divino del universo, un placer racionalista por excelencia, nos compensa de las maldades, de los avatares negativos que pueda tener el universo. A nosotros nos puede parecer demasiado poco esta concepción idealista de la felicidad. Es decir, solamente el hecho de ver que el universo es bello, que la Tierra tiene claramente cosas muy aceptables. Contemplar también un bello templo construido de acuerdo a preceptos de la estética arquitectónica más notable, como la Acrópolis de Atenas. Todo ello son para nosotros naturalmente subterfugios que tratan de mostrarnos que aparte de la dureza de la vida cotidiana hay pequeños elementos de placer estético.
Esto es una opinión obviamente muy controvertida, pero hay que comprender, estimados oyentes, que en la Grecia clásica, salvo el estamento de los esclavos, otorgaba un valor positivo eminente a la contemplación de la belleza del paisaje y sobre todo al creer, porque no es más que una creencia, que el universo está concertado, arreglado de acuerdo a un orden divino estrictamente racional. Yo simplemente pongo esto en consideración de ustedes porque esa contemplación estética para los hombres libres de la Atenas clásica y de la Grecia del siglo IV antes de Cristo, eso, estimado público, en eso consistía por lo menos una parte de la felicidad, de esa modesta felicidad que se podía conseguir. Aquí también en la Ética a Eudemo, Aristóteles nos dice que hay que seguir a Sócrates. También lo menciona muy positivamente, aunque no lo conoció en forma personal. Y Aristóteles nos dice, la verdadera virtud, o sea, lo que hay que alcanzar en la vida ética, es el conocimiento. Esa es la senda de la felicidad más alta y más duradera. O sea, no practicar una virtud como la valentía o la justicia o la piedad religiosa o cualquier otra, sino simplemente dedicarnos al conocimiento, o sea, a él mismo. Él se pone como ejemplo, como él era un hombre muy ávido de conocimientos, durante toda su vida, Aristóteles compiló, o sea, reunió conocimientos de todo tipo sobre botánica, zoología, sobre otras naciones, sobre todo lo imaginable, y él era feliz en esa actividad intelectual. Entonces, él nos dice claramente la senda del conocimiento, el aprender algo cada día es la senda de la felicidad más alta, más sólida y más duradera. Nosotros, nos dice Aristóteles, no tenemos necesidad de saber en detalle cuáles son las virtudes concretas, la valentía, la justicia, la piedad religiosa, sino que debemos ser valientes y justos, pero de acuerdo al conocimiento mayor que podemos conseguir cada día. Y aquí, estimado público, la Ética a Eudemo contiene algo por lo que Aristóteles ha pasado a la posteridad en este campo de la ética, que es la famosa concepción de la dorada medianía. Pongo en la pizarra estas palabras que son básicas. Que a ustedes les puede parecer muy curioso, o sea, la mediocridad en el sentido original del término, estimado público. Hoy lo mediocre tiende a ser igualado a lo malo. En cambio, en el sentido original de la palabra latina y de la griega, mediocridad significa simplemente término medio, o sea, una medianía. Y esta medianía es calificada de dorada, o sea, de excelente por Aristóteles. Por eso la expresión latina, áurea, mediocritas, está muy clara. Áurea, lo dorado, la mediocridad, que el oro es el
ustedes saben, el metal más apreciado de todos. Entonces, la aurea mediocritas es realmente el punto exacto en que tenemos que practicar las virtudes. Es el único consejo práctico en esta obra, la Ética a Eudemo, y también la única prescripción práctica en la Ética a Nicómaco que vamos a ver en una sesión posterior. O sea, realmente, estimado público, aquí estamos ante un pensador, ninguna idea muy concreta sobre cómo comportarnos, pero sí un consejo general. El consejo general es el siguiente. La mejor virtud, estimado público, en terreno práctico es extremos como el hoteles. Entonces, él naturalmente nos muestra algunos detalles de lo que es la virtud. Está en el equilibrio. Por eso aquí, estimado público, estamos viendo en la pantalla una balanza que es equilibrio, que lo vamos a ver ahora en un ejemplo famosísimo de Aristóteles. En ese equilibrio está la medianía dorada. Lo estrictamente necesario. No hay que privarse de lo necesario. Pero tampoco no hay que tener demasiado. O sea, hay que estar en la posesión de bienes en lo mediano, en lo mediocre. Debemos tener lo necesario, ni demasiado poco, ni demasiado mucho. En el caso de la valentía, que en esa época era una virtud muy importante. Ustedes imagínense, estimado público, al contrario de la época actual, las ciudades-estados griegas estaban en constante guerra unas con otras o tenían que ver con invasiones externas cada momento. Entonces, realmente la fuerza militar era algo muy usual. Mínimo, la mitad de todos los varones jóvenes, cuando elegían una profesión, elegían la profesión de soldado y militar. Eso era lo más usual y ha sido lo más usual hasta el siglo XVIII. O sea, es algo que realmente ha acompañado la mayor parte de la historia del ser humano, ser militar. La valentía al enfrentar al enemigo era naturalmente una de las virtudes supremas, la más requerida y la más predicada en la escuela, en la familia, etcétera, etcétera. Aristóteles, en vista de la notable importancia de la valentía, nos dice lo siguiente: la mejor forma de valentía es aquella áurea mediocritas que evita extremos. La valentía, nos dice él, solo puede ser definida evitando extremos. La valentía es aquel comportamiento humano, el justo medio entre la cobardía por un lado y la temeridad por el otro. La cobardía es la falta completa de valentía, la cobardía. Y la temeridad es el exponerse sin necesidad o en forma demasiado peligrosa para la vida de uno. Entonces, la valentía es el término medio entre esos dos extremos
del comportamiento en el campo militar, entre la cobardía y la temeridad. Por ello, nos dice Aristóteles, lo que hay que conocer son los extremos. Hay que tratar de definir qué es la temeridad, qué es la cobardía. Entonces, esa elección del término medio es lo más razonable. Nos da otro ejemplo también que ha pasado a la fama, Aristóteles. El mejor comportamiento es la prudencia, que es la actitud intermedia entre la ira destructiva y la dulzura pesimista. Otro término medio está entre el egoísmo enfermizo y la generosidad ingenua. Como ustedes ven, estos consejos prácticos de Aristóteles son válidos todavía hoy. Yo me permitiría afirmar, estimado público, aquí cerrando el análisis de la ética a Eudemo, que estos consejos prácticos aristotélicos, que son muy pocos y que tienen dentro de la obra una posición que podríamos llamar lateral, secundaria, etcétera, realmente han pervivido hasta hoy. La virtud, estimado público, como el equilibrio entre extremos. O sea, esta idea aristotélica realmente todavía hoy se puede enseñar y se puede afirmar que es la mejor forma de una ética práctica, es decir, de una moral consagrada a la vida cotidiana. Y no solamente lo que hemos visto, la valentía como el punto medio entre la cobardía y la temeridad, sino estos dos otros ejemplos que me parecen dignos de ser simplemente recordados, ¿no? El mejor comportamiento es la prudencia, que es la virtud intermedia entre la ira destructiva y la dulzura. El mejor comportamiento es la prudencia entre el egoísmo enfermizo y la generosidad ingenua. Es decir, no hay duda de que Aristóteles era un buen observador del comportamiento cotidiano de los atenienses y en general de los griegos. Y él realmente nos ha mostrado cómo es ese comportamiento cotidiano. La última obra de la etapa intermedia de Aristóteles y vamos a ver la metafísica en su primera versión. Como les decía, estimado público, la metafísica es una invención lexicográfica de ese hombre que nos va a acompañar, llamado Andrónico de Rodas. Andrónico de Rodas. Aquí tienen ustedes probablemente el único busto, la única representación de este. No fue un gran pensador, pero él, en primer lugar, ha salvado las obras de un estimado que es altamente controvertido y que hasta hoy, y justamente en la sesión actual dedicada a la metafísica, vamos a ver los problemas que nos ha traído este señor Andrónico de Rodas. Por las dudas, aquí entre paréntesis, una indicación de cultura general. En la antigüedad clásica griega y en la oriental, en Egipto, en Babilonia, etcétera, las personas tenían un solo
nombre, como Andrónico. Él no se llamaba otra cosa. Si Andrónico de Rodas es porque él nació en la isla de Rodas y había otros andrónicos de los cuales hay que diferenciarlo, pero no era parte de su nombre ni de su apellido. O sea, él no apellidaba de Rodas, sino que se llamaba simplemente Andrónico. Nosotros, para distinguirlo, le ponemos a veces, no siempre, ese sufijo de Rodas. Por lo tanto, cuando se lo busca en un diccionario o en Rodas o Andrónico, lo mismo con todos los pensadores griegos. Estimado público, recién los romanos son los que han inventado lo que ahora se llama el apellido, o sea, el nombre de la familia, que es lo que se hereda de padres a hijos. Eso ha habido en pocas culturas de la humanidad, en pocas, y recién en épocas relativamente recientes. Por todos los testimonios de la época aristotélica, sabemos que habían dos versiones del libro llamado posteriormente Metafísica, nombre inventado por este señor que lo tenemos aquí en la imagen. Una metafísica anterior, antigua, un esbozo preparatorio y la metafísica definitiva, que es la que este señor nos ha presentado. Pero todos los comentaristas señalan que lo que este señor lo que ha hecho es unir textos, o sea, convertir dos textos en uno, sin indicar para la posteridad cuáles eran esas partes. Todas estas indicaciones que ustedes pueden decir con toda razón, que son muy aburridas, son meros formalismos. Aquí el catedrático pierde su tiempo en formalismo sin importancia, tiene nomás su relevancia porque posiblemente haya repeticiones en lo que vamos a explicar de la metafísica. Como no sabemos con seguridad cuál es la parte antigua, cuál la moderna, en el enredo completo que ha hecho Andrónico de Rodas, entonces, estimado público, realmente no sabemos cuál es la metafísica antigua. De todas maneras, quisiera indicar algunos contenidos, no tanto detalles que interesan los muy interesante porque Aristóteles cree que la curiosidad, el deseo de saber, de aprender algo que uno no sabe hasta ese momento, es el elemento constitutivo y definitorio del ser humano. El ser humano es el ser viviente que tiene curiosidad. Ustedes nos pueden arguir que también los seres, los animales tienen curiosidad. Por ejemplo, los gatos. Son famosos los gatos porque realmente sienten curiosidad. Pero la curiosidad sistemática y continua realmente es algo típico de los seres humanos. Y por lo tanto, estimado público, podemos decir con toda con todas a nosotros lo que nosotros realmente nos distingue de los otros animales. Esta curiosidad
según Aristóteles, tiene que ver con que la vista, o sea, la facultad de los ojos, es el sentido más desarrollado. Aquí el Aristóteles, estimado público, cosa que lo va a retomar Hegel casi 2000 años posteriormente, hace una jerarquía de los sentidos. La vista está en primer lugar. En segundo lugar estaría el oído. En tercer lugar, y esto ya el tacto o el olfato o el gusto. O sea, ese tercer lugar está controvertido entre esos otros tres sentidos. Hegel, ustedes van a ver, estudia muy detalladamente esa jerarquía de los sentidos. Aristóteles le dedica mucho a la vista. Por lo poco que sabemos de su vida personal, lo que sí se puede decir es que él tenía muy buena vista y que él apreciaba mucho justamente esa cualidad que él tenía de poder ver muy claramente. ¿Qué nos dice Aristóteles en la primera metafísica? Al ver o mirar se despierta automáticamente el anhelo de saber más. Es decir, al mirar, estimado público, es como nosotros automáticamente, según Aristóteles, queremos ver más. Automáticamente en el camino tienen que estar complementadas por la memoria y la experiencia. Por lo tanto, tenemos aquí ya interesante para lo que podríamos llamar la fenomenología del siglo XX, que se preocupa de estos problemas. Tenemos aquí la vista, la memoria y la experiencia como las actividades humanas más importantes que hay. Ruego considerar esta tríada con la cual se abre la metafísica primera de Aristóteles. Él nos dice, la vista sola no basta. Sin memoria, es decir, sin recordación, y sin experiencia, el saber discernir de acuerdo a lo que hemos aprendido y sufrido, nuestra vida estaría expuesta a peligros y a repeticiones. Para evitar los peligros y las repeticiones, que es una pérdida de tiempo, nosotros tenemos que usar justamente la memoria, tenemos que tener un registro de lo que hemos experimentado y al mismo tiempo tenemos que tener un registro en nuestro cerebro, discernir qué es lo bueno, lo mediocre, lo malo. Y eso es la experiencia. Aquí Aristóteles critica también a su gran maestro Platón. La memoria no, perdón, el conocimiento no es la memoria. No es el conocer, no es solo recordar. El conocer es algo más que recordar. Aquí viene evidentemente lo que arrogantemente nosotros podríamos decir un progreso en la filosofía fenomenológica. Conocer no solo es recordar, sino también discernir entre las cualidades, los fenómenos que hemos visto, es decir, hacer claramente una jerarquía, lo que vale la pena, lo que no, y para esa experiencia es necesaria la mirada, que es la vía sensorial
al mundo. No podemos depender sola y exclusivamente de la vía racional al mundo. No podemos, tenemos que actuar siempre con la ayuda de nuestros sentidos. Y el principal para Aristóteles de nuestros sentidos es naturalmente la vista. Quiero simplemente aquí, entre paréntesis, mencionar que para otras culturas el oído es más importante o por lo menos tiene la misma jerarquía que la vista, porque el oído es también la posibilidad de la comprensión de las intenciones, temores y anhelos del otro, lo cual la vista no nos da. De todas maneras, para Aristóteles, la vista, estimado público, es lo principal. Pero la vista tiene que estar acompañada de la experiencia que se obtiene pensando, comparando, justamente sopesando fenómenos entre sí. El pensar, la actividad teórica, es, según Aristóteles, la que nos evita los peligros, los daños repetitivos que siempre hay y las casualidades, los accidentes que no se pueden evitar del todo, pero se puede disminuir el peso de los accidentes. Aquí también hay algunas, como ustedes ven, ideas de Aristóteles para la vida cotidiana. Nosotros no podemos evitar los accidentes, pero la experiencia, el haber vivido algo, nos muestra dónde puede estar el peligro, porque el accidente está unido, obviamente, al peligro. Y la facultad de discernir, la experiencia ganada y, sobre todo, enriquecida por la razón, nos enseña a discernir si un peligro es y grave. Entonces, justamente, esa combinación entre sensorial es lo que nos va a evitar recaer en daños persistentes. La filosofía, nos dice Aristóteles, es la ciencia de lo general. Y a eso él dedica este texto de la filosofía. Es un texto, esta filosofía, esta metafísica primaria, por las dudas le voy a poner aquí. Uno de los nombres en que está conocida. Le vamos a dedicar pocos minutos, estimado público, porque vamos a entrar directamente a la gran metafísica, a la obra cumbre de la filosofía aristotélica en pocos minutos más. La metafísica anterior es un texto preparatorio para esta obra definitiva de Aristóteles. Crítica. Aristóteles es el primero, estimado público, historiación del pensamiento anterior a él. Y es una historiación agradecida. Aristóteles no dice arrogantemente, yo soy el primero o el más notable de los pensadores, mi obra es única. Nada de eso, estimado público.
Él, en primer lugar, lo que hace es compilar, o sea, reunir los testimonios anteriores que se han producido en el campo del pensar filosófico. El como portales de Mileto, del cual no nos queda ningún fragmento auténtico, sino precisamente lo que es para nosotros de estos filósofos muy atrás. Aristóteles retoma la matemática en la metafísica propia de dicha. Es de pasar revista de los Aristóteles, la teoría de las ideas en la filosofía. Y también la idea, la concepción de las ideas, aquí también palabras vacías e imágenes poéticas. A concepción del maestro Platón en el campo de las ideas. Volveremos a la metafísica sobre este tema tan interesante para todos nosotros. Ahora, estimado público, vamos a ver brevemente el periodo de la madurez de Platón y vamos a ver lo que se llama la actividad del liceo. En primer lugar, les quiero mostrar a ustedes lo que queda del liceo platónico, que es muy estimado público de lo que ha sido en la tenemos los restos, estimado público, del liceo aristotélico. Como ven ustedes, son los cimientos solamente lo que ha quedado y el comienzo de las paredes. Lamentablemente no ha quedado nada más, pero según todo lo que sabemos, que la academia platónica, aquí pueden ver ustedes, etcétera, una vida muy activa. Ustedes pueden ver que eran especies de cuartos, o sea, habitaciones relativamente pequeñas. Aquí tenemos claramente donde estoy mostrando con el cursor la guía de las paredes. Los cimientos de las paredes han quedado. Aquí vemos habitaciones pequeñas y aquí salas más grandes. Aquí la mayor. Una de estas salas se llamaba el perípatos, lo que significa que se podía caminar. A Aristóteles, que era hijo de un médico y que sabía muy bien los peligros de sedentarismo, de estar sentados permanentemente, Aristóteles daba todas sus clases caminando, estimado público, caminando, lo cual obviamente es muy curioso hoy en día pensar que un maestro puede dar la clase completa caminando, porque esto significa que él no consultaba muchas cosas, que él podía con su prodigiosa memoria dar la clase realmente sin acudir a ayudas. En paseo daba él estas clases. Aquí, al mostrarles estos restos, ustedes ven la ciudad muy moderna de Atenas, está prácticamente al lado
Ven ustedes aquí las construcciones que están prácticamente al lado de los restos del... Y esta es la única habitación con unas... no sabemos qué función tenían estas paredes. De todas maneras, estimado público, esto es lo único que ha quedado de una vista del areal que Aristóteles no pudo comprar. Los extranjeros, él era extranjero, no pudo comprar, pero por intermedio de otros alumnos, él pudo realmente hacerse de una explanada, ven ustedes aquí, hoy día cubierta de césped, relativamente grande, un terreno relativamente grande en las afueras. Justo entre 335 y 323 antes de Cristo, 12 años que duró esta actividad. Estimado público, hay que considerar lo siguiente. Lamento repetir esta cuestión, pero es importante recordar siempre que Aristóteles era un extranjero sin derechos ni políticos ni civiles en Atenas. Esto significa ser expulsado. Y en 120 ocurre cuando llega la noticia a Atenas de que ha muerto Alejandro Magno repentinamente en Babilonia. Alejandro Magno y los macedonios ya habían tomado control prácticamente de toda Grecia, a pesar de que era una región aliada, no eran sometidos como Egipto, el imperio persa que había conquistado Alejandro Magno. Pero de todas maneras se sentía muy fuertemente la presencia de los macedonios y de sus fuerzas de ocupación. Entonces, al saberse la muerte de Alejandro y lo que no, su pequeño hijo no tomó el poder, sino que los militares se repartieron jugando a los dados ese inmenso imperio, los atenienses aprovecharon para sublevarse y liberarse del yugo, si se conocía esta época como el yugo de los macedonios. Este yugo macedonio, porque Atenas todavía se creía la ciudad más importante de Grecia, se creía era la más próspera, etc. Y para Atenas era muy duro soportar el dominio de otros. Entonces hubo una revuelta antimacedónica y el nuevo gobierno en Atenas inició inmediatamente un proceso legal contra Aristóteles. Le acusaron de lo mismo que a Sócrates en un siglo, perdón, en muchas décadas antes, de seducir a la juventud, de implantar nuevos dioses o de ateísmo, a lo cual había una pena de muerte. Le hubiera pasado lo mismo que a Sócrates. Como Aristóteles ya sabía este destino, él entonces rápidamente huyó a la isla de Eubea, una isla situada cerca de Atenas, pero que ya no estaba bajo el dominio ateniense. Y ahí expresó la famosa frase:
me voy de Atenas para que los atenienses no cometan por segunda vez un crimen contra la filosofía. Eso es lo que dijo. De todas maneras, estimado público, en 322, al muy poco tiempo, en la isla de Eubea, murió Aristóteles a los 62 años. Él no llegó ni a la edad de Sócrates de 71 o a los 80 de Platón, de su maestro. Pero igual nos ha dejado una obra inmensa. Esa obra, estimado público, esa obra inmensa que vamos a ver ahora lo principal. El liceo quedó en manos de Teofrasto. A ver, vamos a ver si hay una imagen de Teofrasto. Aquí la tenemos. Este señor un poco gordo y un poco feo, estimado público, fue el alumno preferido de Aristóteles y el que se quedó a cargo del liceo cuando Aristóteles tuvo que huir. La obra de Teofrasto no la vamos a tratar caracteres, que en realidad no es filosofía, sino es una obra sobre los caracteres humanos que los avances de la psicología hoy la han dejado completamente atrás, o sea, prácticamente ya nadie lee la obra de Teofrasto, por lo tanto, no nos vamos a preocupar para nada por él. La obra aristotélica ha sido en realidad continuada por los discípulos que él tuvo en Alejandría. Y aquí hay un dato de cultura general que ruego considerar, porque, estimado público, con el dominio macedónico y el establecimiento de un imperio mundial por los griegos, se termina la Grecia clásica. Se termina, estimado público, no solamente la Grecia clásica como la hemos visto hasta hoy, sino que se termina la independencia política de la Grecia clásica y con ello concluyen instituciones como la Asamblea Popular, elecciones, discusión pública de alternativas políticas, todo aquello que había hecho grande a la cultura clásica griega, la democracia, todo ello termina, estimado público, justamente con la sumisión de todas las ciudades-estados griegos al poder macedónico. O sea, esto que estamos viendo en la pantalla, la Acrópolis ateniense, con el Partenón, aquí la estatua de Atenas, etcétera, todo ello, estimado público, se mantiene como obra de arte, pero solamente como reminiscencia de épocas gloriosas anteriores. Aquí, lamentablemente, se termina la actividad política y, por lo tanto, como vamos a ver en una sesión posterior en noviembre, aquí, estimado público, deja de haber lugar para la discusión pública al estilo de Sócrates. Lamentablemente, ese tipo de discusión pública tan importante para la instauración de la primera democracia a nivel mundial, todo eso decae. Y en su lugar viene un periodo llamado helenista. O sea, heleno significa, es lo mismo que griego, pero helenista, este adjetivo compuesto, es para designar la época posterior. No es una época mala para la filosofía, eso quiero dar a entender. Lo que termina
con el helenismo es la democracia y la discusión pública de asuntos. Pero la filosofía se convierte en un saber erudito, en un saber típico de bibliotecas. Y por eso ahora vuelvo a mostrarles muy rápidamente algunas escenas de la Biblioteca de Alejandría, la mayor del mundo durante más de 1000 años. Aquí tenemos una reconstrucción del Renacimiento de cómo podría haber sido la biblioteca. Ustedes ven aquí columnas con motivos egipcios y los rollos, ven ustedes aquí donde está el cursor, acumulados realmente en forma que a nosotros nos parece muy fea. Aquí en esta otra imagen se ve muy bien la acumulación de rollos, entre ellos Andrónicos de Rodas posteriormente. Así era la Biblioteca de Alejandría. Este saber, estimado público, este saber, y esta es una imagen, pero no es un saber original, creativo e innovador. Esa es la diferencia. Un saber erudito es un saber acumulado. Aquí tienen ustedes una representación de la reconstrucción actual de la biblioteca clásica. El gobierno egipcio actual ha reconstruido la biblioteca, una parte siguiendo siguiendo modas arquitectónicas antiguas, una parte con una arquitectura muy, muy moderna. Tiene fama, el gobierno egipcio no ha ahorrado de una biblioteca cuyo de la asemeja a la aquí número de la biblioteca del Congreso en Washington, y tienen ustedes otra vista de la biblioteca cuando fue incendiada. Por las dudas, para que no la biblioteca fue incendiada la primera vez cuando los romanos conquistaron Egipto, cuando Julio César, Octavio, su sobrino Octavio y los otros invadieron y conquistaron en forma muy rápida todo Egipto y la convirtieron en una provincia romana muy próspera. Entonces, probablemente la biblioteca estaba, como ven ustedes aquí, al borde del mar. En las batallas navales que se libraron para la conquista de Alejandría, probablemente sin querer una chispa llegó a la biblioteca y como era un material muy, muy fácilmente quemable, combustible, entonces la biblioteca ardió muy fácilmente. Otra opinión nos dice, estimado público, que la biblioteca fue incendiada durante la conquista islámica en el siglo VII después de Cristo. Pero, y eso que es mucho más actual, pero las noticias son realmente controvertidas. Aquí ven ustedes en esta imagen otra de las vistas del posible incendio de la Biblioteca de Alejandría durante la conquista romana. Aquí están los soldados romanos conquistando Alejandría, que está al borde del mar. Todavía hoy es la segunda ciudad de Egipto, del Egipto actual, después de la capital, El Cairo. Aquí está la famosa estatua gigantesca que había a la entrada del puerto, una de las maravillas de la antigüedad, y ustedes ven aquí a la derecha cómo está ardiendo esa biblioteca. Toda la gente, estimado público, lamenta muchísimo la destrucción de la biblioteca de Alejandría, porque en esas épocas no había libros impresos, los libros todos eran manuscritos, habían poquísimos a nivel mundial,
Y el incendio de una biblioteca era realmente algo muy serio como pérdida cultural, como pérdida cultural. Naturalmente que en la época romana, incluyendo la época del Imperio Romano de Oriente o bizantino, se reconstruyó la biblioteca, pero ya no tuvo seguramente algunos de los títulos más importantes que habían antes. Pero aquí, para alegrar a las chicas, vamos a ver a la máxima representante de la filosofía griega en la época ya cristianizada. Y esta es la filósofa Hipatia, que además era una gran matemática. Y en estos siglos y posteriores de la época romana, no había, empieza más o menos el año 27 antes de Cristo, y termina en 642 después de Cristo, o sea, algo más de 6 siglos. No ha habido ninguna figura varonil que esté a la altura de la filósofa y matemática Hipatia, justamente la gran conocedora de la obra. Como no ha quedado un retrato fidedigno de Hipatia, estimado público, nosotros nos tenemos que contentar con una reproducción, con un invento antiguo, aquí de la época barroca, porque no sabemos cómo ha sido realmente el aspecto de Hipatia. Ahora, hay naturalmente la leyenda de que Hipatia tenía este rostro que está aquí. Este es un famoso fresco que ya les he mostrado de Rafael, la escuela de Atenas, y aquí está esta gran representante del pensamiento aristotélico, justamente en la parte final de la cultura griega. Aquí ven ustedes, esta es la y blanco, aquí a la izquierda se la puede ver en una imagen más ampliada. Aquí está Hipatia, la gran matemática y pensadora, que aquí está representada en la escuela de Atenas, aquí debilitada al igual que los varones, al igual que estos que son los pensadores de la época. Como ustedes ya saben, aquí en el centro están Platón y Aristóteles. Estimado público, quiero decirles que vamos a entrar inmediatamente a la metafísica, o sea, a la versión definitiva, una versión compilada, es decir, reunida de textos dispares por obra de este señor que ya lo hemos visto, Andrónico de Rodas. El mismo nombre, la metafísica, los textos que están después de la física, el nombre, el título no es del gran maestro Aristóteles. No sabemos qué título podría haber tenido la obra en el original. Y la composición caótica, estimado público, de la metafísica probablemente tampoco es de Aristóteles, pero no tenemos más remedio que seguir más o menos el orden actual en que está la metafísica. A eso nos vamos a dedicar, a esta obra absolutamente cumbre de Aristóteles y probablemente de la filosofía clásica, nos vamos a dedicar a partir de la pausa. Aquí hacemos un descanso pedagógico de 10 minutos y luego proseguimos con la metafísica.